La idea de la modernidad está estrechamente relacionada con el deseo de buscar nuevas maneras de entender la realidad. Podría decirse que un ser moderno es aquel que busca cruzar las fronteras que lo rodean, pero no solamente en un plano abstracto, sino también físico y real. ¿Qué hay más allá? ¿Qué nos rodea? Esas fueron las preguntas que impulsaron una de las empresas más fascinantes del siglo XIX en Colombia y que curiosamente tiene que ver con algo tan simple como un jarabe para la tos. Siguiendo la pista del jarabe neumosténico del Dr. Triana contra la tos, me dirijo al Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Allí me reuniré con el experto Gabriel Escalante. Gabriel, para comenzar, ¿podría contarme sobre el jarabe neumosténico del Dr. Triana contra la tos? Uno de los tres pilares en la obra del doctor José Jerónimo Triana es la medicina. Los otros, la diplomacia, y el otro, pues, la actividad botánica, ¿no? Después de los años 80 del siglo XIX, en París, inventa un jarabe que contribuye al problema de tos en la gente. Bueno, ¿y qué vestigios podemos encontrar de ese jarabe? Bueno, tenemos dentro del fondo José Jerónimo Triana correspondencia, donde se hace mención de la invención y de la disponibilidad del jarabe, y una etiqueta que él mandó a imprimir en París mientras él vivió allá, pues, y con la que marcaba los frascos, los recipientes que contenían el jarabe. Bueno, Gabriel, ¿le parece si vamos a ver algunos de esos archivos? Claro, con mucho gusto, bienvenidos y vamos a mirar. Inaugurado en 2015, el Archivo Central e Histórico puede albergar hasta 15.000 metros de documentación lineal, en condiciones controladas de temperatura y humedad. También cuenta con una sección de restauración documental y posee un espacio destinado a exposiciones. ¿Qué relación tiene José Jerónimo Triana con las expediciones científicas del siglo XIX? José Jerónimo Triana se vincula en el año 1851 a la Comisión Corográfica para que trabajara y estudiara la parte botánica de los territorios que iban explorando, ¿no? Entonces Triana trabaja hasta el año 57, 1857, 7 años únicamente. Algún material se prepara, la flora de Bogotá, y bueno, otro material de descripción de plantas que él recopila y estudia, que realmente posteriormente, ya con el tiempo, publica en Europa. Bien, entonces podemos ver ahora sí el material que tenemos acá, por ejemplo. Aquí tenemos 2 cajas que contienen, o unidades de conservación que contienen material de la correspondencia de José Jerónimo Triana, de ese acervo documental que precisamente recibe de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en comodato, y nosotros lo custodiamos y lo divulgamos. En la colección José Jerónimo Triana del Archivo Central e Histórico se conservan, además de la etiqueta del jarabe para la tos, algunos de sus cuadernos de apuntes. Entre 1874 y 1890, Triana ocupó el cargo de cónsul de Colombia en Francia, y en el archivo también reposa parte de su correspondencia oficial. José Jerónimo Triana nació en Bogotá en 1828. Como miembro de la Comisión Corográfica, recorrió las regiones de la Cordillera Oriental, la Cordillera Central y los Llanos Orientales. Publicó, entre otras obras científicas, nuevos géneros y especies de plantas para la flora neogranadina en 1855 y flora colombiana en 1856. Triana murió en París en 1890, siendo cónsul de Colombia en Francia. Al salir del Archivo Central e Histórico, me dirijo al Instituto de Ciencias Naturales, que también está ubicado en el campus de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. El Instituto de Ciencias Naturales es reconocido por sus importantes colecciones, y es precisamente aquí donde me voy a encontrar con el biólogo Carlos Parra, administrador de una de sus colecciones más grandes, el Herbario Nacional Colombiano.
Carlos, para comenzar quisiera saber qué es el Herbario Nacional Colombiano. Un herbario es una colección científica de plantas desecadas, recolectadas en campo y procesadas con unos estándares científicos, y están para el uso de botánicos y científicos de otras especialidades que realizan investigación sobre la flora del país en múltiples aspectos. El Herbario Nacional Colombiano es el más grande del país. Tiene casi 600.000 especímenes y tiene representantes de toda la flora nacional. Bueno, ¿y cuál es la relación del botánico José Jerónimo Triana y de la Comisión Coreográfica con este herbario? La Comisión Coreográfica, uno de sus objetivos era dejar colecciones botánicas listas para que se creara un herbario en esa época. Desafortunadamente, por algunos problemas políticos, económicos que hubo, nunca se dejaron, pero las muestras sobrevivieron milagrosamente y fueron utilizadas por Enrique Pérez Arbeláez, un sacerdote colombiano que en 1928 vuelve de hacer su doctorado en Europa. Es contratado por algunas instancias gubernamentales para hacer diversos trabajos en botánica, en flora, y coincidencialmente se encuentra esas muestras que habían estado tanto tiempo por allí sin ser almacenadas adecuadamente. Esas muestras las toma y con ellas comienza a ser el Herbario Nacional Colombiano. ¿Qué otra importancia tienen estas colecciones y estos herbarios? En general, los herbarios son respaldos científicos de decenas de investigaciones sobre múltiples aspectos de la botánica, pero además están disponibles para que sigamos documentando la diversidad de la flora colombiana. Bueno, Carlos, ¿entonces podemos ver estas colecciones? Claro, vamos a ver las colecciones de José Jerónimo Triana. Listo, perfecto. Muchas gracias. Muy Vamos. bien. Durante los 6 años que estuvo vinculado con la Comisión Coreográfica, entre 1851 y 1857, José Jerónimo Triana hizo el registro por especie de 50.000 ejemplares de flora y legó un herbario que contaba con 3.950 especies distintas. Uno de los principales estudios se centró en la quina, cuyos derivados se utilizaban desde la época de la colonia para el control de las fiebres tropicales. En la Exposición Universal de París, en 1889, José Jerónimo Triana exhibió la llamada Flor de Mayo. Eugenia, emperatriz de Francia, quedó fascinada con la flor y propuso llevarla a subasta, donde se vendió por el precio de 18.000 francos de la época. La flor, que lleva el nombre del botánico Cattleya trianae, se convirtió en la flor nacional de Colombia. Siguiendo la pista de un jarabe para la tos, descubrí al botánico más notable de Colombia en el siglo XIX, del que nuestra flor nacional lleva el nombre. Así empecé a adentrarme en la historia de una empresa increíble, la Comisión Coreográfica, y ahora voy tras el rastro de su líder. Después de conocer algo acerca de la obra del botánico colombiano José Jerónimo Triana, me dirijo al Archivo General de la Nación. En este edificio se conservan miles y miles de documentos que se relacionan con diferentes épocas de la historia de Colombia. Aquí voy a reunirme con Efraín Sánchez, uno de los principales expertos de la Comisión Coreográfica en Colombia. Efraín, Sí, ¿cómo está? Mucho gusto. Guillermo te va? Castañeda, bienvenido a Seres Modernos. muchas gracias por la invitación. Efraín, ya conocí algo sobre la obra de José Jerónimo Triana y los ejemplares de flora que hizo para la Comisión Coreográfica, pero tengo entendido que la comisión fue otras cosas, aparte de ser una empresa botánica. En realidad la Comisión Coreográfica hizo el primer mapa sistemático y la primera descripción geográfica sistemática de Colombia y sus provincias a mediados del siglo XIX. Además de esto, pues dejó otras obras importantes como la Peregrinación de Alfa de Manuel Ancísar y una excelente colección de acuarelas que representan los tipos humanos, trajes, costumbres, paisajes notables, monumentos históricos de la nación en ese momento. Y aparte de eso, a Codazzi se le puso también la tarea de trazar los caminos que debían conducir de las capitales de las provincias hacia el río Magdalena y a otros sitios. O sea, tuvo funciones muy importantes la Comisión Coreográfica para el avance material del país. ¿Y qué significa este concepto de coreográfico? La palabra coreográfico y coreografía es una palabra que cayó en desuso desde principios del siglo XX. Quiere decir sencillamente la descripción de una provincia o de una región.
Entonces, Corográfico se aplicó en la época de la Comisión Corográfica a la descripción del país y de cada una de sus regiones. Agustín Codazzi nació en Italia en 1793. Participó en las guerras napoleónicas y luego se vinculó con las luchas independentistas de Latinoamérica. En la década de 1830 realizó el Atlas de Venezuela y en 1850 inició las expediciones de la Comisión Corográfica en la Nueva Granada. Murió en el Cesar en 1859. Acompañado del investigador Efraín Sánchez, uno de los principales expertos en la Comisión Corográfica, visito el Archivo General de la Nación para conocer lo que ahora me parece un verdadero tesoro: algunos de los mapas originales de Agustín Codazzi. ¿Cómo se realizaban estos mapas? En primer lugar, contaban con una serie de fuentes históricas que eran todos los mapas anteriores y las descripciones geográficas que había del país. Digamos, esas eran fuentes documentales. Y segundo, el trabajo de campo. ¿Ese trabajo de campo en qué consiste? Básicamente de lo que se trataba era de situar de manera astronómica cada uno de los puntos del país, cada uno de los pueblos, las montañas, los ríos. Eso se hacía, claro está, con instrumentos y con observaciones astronómicas. La idea era, siendo la Tierra una gran esfera, era poner el puntico en esa gran esfera donde está X ciudad o valle o lo que sea. Eso fue un trabajo de 10 años que realizó Codazzi, recorriendo los caminos que había en la Nueva Granada, incluso por los sitios por donde no había caminos. Por allá se iba a determinar la naturaleza física del país. Entre 1850 y 1851, la Comisión Corográfica recorrió el actual territorio de Cundinamarca, Boyacá, Santander y norte de Santander. En 1852, Tolima, Caldas y Antioquia. En 1853, Nariño, Cauca y Chocó. En 1854, Codazzi recorrió además la región de Panamá. En 1855, la comisión exploró parte de Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca. En 1856, Meta, Casanare y Arauca. En 1857, Huila, Caquetá y Putumayo. A finales de 1858 se inició la última expedición hacia la costa norte por el río Magdalena. Esta expedición fue interrumpida por la muerte de Codazzi en Santo Espíritu, hoy Codazzi, Cesar. Los mapas más bellos de la Comisión Corográfica son los mapas de las provincias, de los cuales esta es una versión grabada, ¿no? Esto se grabó en París en 1865, aunque el mapa está fechado en 1864, pero los mapas que tenemos de las provincias son mapas originales, son mapas que se hicieron en acuarela y son únicos y están aquí en el Archivo General de la Nación. Las expediciones de la Comisión Corográfica se realizaron entre 1850 y 1859, año de la muerte de su líder Agustín Codazzi. Esta gran empresa enfrentó numerosas dificultades, como el impacto de las fiebres tropicales, las guerras civiles, la escasez de recursos económicos y los cambios en la conformación política del territorio. Al inicio de la comisión, el país se llamaba Nueva Granada y estaba dividido en más de 30 provincias, y hacia el final, Confederación Granadina, que constaba de 8 estados. Cuando los mapas se publicaron por primera vez en 1865, Colombia se llamaba Estados Unidos de Colombia, y en 1890, fecha de la publicación completa, había adoptado su nombre actual, República de Colombia. Por indicación de Efraín, después de despedirnos en el Archivo General de la Nación, continúo hacia la Biblioteca Nacional, donde me esperan nuevos tesoros de la Comisión Corográfica. Siguiendo las huellas de una empresa de exploración fascinante, la Comisión Corográfica, conocí 2 colecciones increíbles, una de miles de plantas colombianas y otra de mapas realizados cruzando la geografía nacional en medio de 1000 dificultades. Ahora voy a la Biblioteca Nacional para conocer las famosas láminas de la Comisión.
La Biblioteca Nacional se fundó en 1776, en las postrimerías de la colonia. Su sede actual fue diseñada en 1933 por el arquitecto Alberto Wills Ferro. Actualmente contiene una inmensa cantidad de material bibliográfico y documental del país. Aquí me voy a encontrar con Juanita Rodríguez, historiadora y experta en las láminas de la Comisión Coreográfica. Juanita, ¿qué son las láminas de la Comisión Coreográfica? Antes de hablar de las láminas, debo hablar un poco de la Comisión Coreográfica. Fue un proyecto científico cuyo propósito principal fue levantar el mapa del país y las cartas provinciales. Además de eso, se quiso hacer también unas memorias de viaje de los sitios a los que fue la Comisión Coreográfica. Se recogió también toda la parte botánica de esos sitios, se escribieron las memorias de viaje y junto a esas memorias de viaje se tuvo el propósito de hacer unas acuarelas sobre los sitios, los paisajes y las regiones visitadas. Entonces, el álbum que en este momento tiene la Biblioteca Nacional contiene 151 láminas de la Comisión Coreográfica. Bien, ¿y en qué técnica están realizadas estas láminas? La mayoría son acuarelas. Algunas tienen como la combinación entre acuarela, lápiz y tinta. ¿Cuál fue la reacción del público ante estas láminas en su momento? Bueno, Guillermo, esa historia es mucho más fascinante que las propias láminas de la Comisión Coreográfica, porque se llegaron a publicar solamente un siglo después de elaboradas. Entonces, cuando la Comisión Coreográfica terminó en 1859, las láminas pasaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí se quedaron custodiadas. Solamente hasta finales del siglo XIX se publicaron algunas en papel periódico ilustrado y otras tantas en cromos a principios del siglo XX. Solamente hasta la década de los 50, bajo el gobierno de Rojas Pinilla, se publicó un álbum de las láminas de la Comisión Coreográfica en hojas de cultura popular colombiana. Entonces ahí, en ese momento, solamente hasta 1950, se puede hablar de una reacción del público. Y esa reacción, digámoslo, se puede dividir en dos bandos. Una parte de los críticos de arte que catalogaron a las láminas o las describieron como naif, como arte documental, pero al mismo tiempo las láminas fueron consideradas como clave para entender la cultura visual o la formación de la cultura visual del siglo XIX y casi que siglo XX en Colombia. Esta lámina fue hecha por Carmelo Fernández, que fue el primer pintor que perteneció a la Comisión Coreográfica. Existe un contrato donde se le pide al pintor seguir ciertas temáticas y una de ellas es la de tipos humanos. Entonces, cuando tú me preguntabas sobre cuáles son los antecedentes artísticos de las láminas de la Comisión Coreográfica, encontramos que la pintura costumbrista, donde se quiere resaltar a las personas, pues sigue una clasificación también muy de la colonia, muy de las pinturas de castas. ¿Y hay algún registro de cómo se hacían o se realizaban estas láminas? Pues más que registros existen bocetos. Entonces existen bocetos, por ejemplo, en este caso, Manuel Ancísar, que no fue el pintor, sino el que escribió la memoria de viaje de esta provincia, hacía sus bocetos. Y en algunos casos Carmelo Fernández no fue a las provincias a pintar in situ, o sea, en el lugar, sino que él recibía los bocetos de Ancísar y a partir de ahí hacía la lámina. Manuel Ancísar nació en la población de Fontibón, en cercanías de Bogotá en 1812. Sus padres, de origen español, huyeron a Cuba a causa de la Guerra de Independencia. A su regreso al país, en 1847, Manuel Ancísar empezó a destacarse como abogado y diplomático, y fundó además el periódico El Neogranadino. Fue cronista de la Comisión Coreográfica durante la primera etapa de las expediciones, y sus escritos fueron reunidos en el célebre libro Peregrinación de Alba. En 1868, Manuel Ancísar se convirtió en el primer rector de la Universidad Nacional de Colombia. Juanita, en esta lámina podemos ver el salto del Tequendama. ¿Quién la hizo y qué podemos identificar en ella? Bueno, esta lámina es bien interesante. Primero, fue hecha por Manuel María Paz, el tercer pintor oficial de la Comisión Coreográfica. Esta lámina la escogimos porque también es como esa imagen icónica de los paisajes que debía representar la Comisión Coreográfica. Entonces existe una cantidad de descripciones, por ejemplo, de viajeros
contemporáneos a la comisión coreográfica, como el norteamericano Isaac Holton, que decía que ninguna imagen podía captar la belleza ni las cataratas del Niágara y mucho menos del Salto de Tequendama. ¿Y qué razones pudo haber para que Codazzi prefiriera la acuarela al daguerrotipo? Muy buena pregunta, y todavía creo que los estudiosos se están preguntando eso. Finalmente, estas acuarelas son construcciones visuales, entonces se construye o se resaltan ciertas características que posiblemente el daguerrotipo no hubiera podido resaltar. Entonces creo que, por ejemplo, la magnificencia se puede ver más aquí en la acuarela. El venezolano Carmelo Fernández fue el primer pintor de la comisión coreográfica. Participó en las expediciones de 1850. 10 años antes había colaborado con Codazzi en la elaboración del Atlas de Venezuela y había viajado con él a París para supervisar la impresión litográfica de la obra. En 1851, el inglés Henry Price reemplazó a Carmelo Fernández como dibujante de la expedición. Estuvo vinculado con la empresa durante 2 años y fue afectado gravemente por las fiebres durante los viajes. Además de pintor, fue un destacado músico. Los miembros de la comisión coreográfica en el siglo XIX sentaron las bases para el desarrollo de la geografía, la cartografía, la botánica, la sociología, la antropología, la arqueología, el arte, las comunicaciones e incluso para la industria farmacéutica, como lo prueba el jarabe para la tos del Dr. Triana. Difícil pensar en una empresa más moderna, aunque haya sido realizada en canoas y a caballo, y sin el apoyo de la tecnología de nuestros días. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.